Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Interpretación geométrica de la derivada. Bien, en este caso vamos a encontrar la derivada de una función aplicando la pendiente de una recta y con eso encontrando la recta tangente y la recta secante. En este caso tenemos siempre una función continua que está en un punto, x sub 1 y y sub 1, o como nosotros lo vemos aquí, f de x sub 1. En este caso, la recta tangente a la función tiene por pendiente el límite cuando la variación de x tiende a 0 de la variación de y sobre la variación de x. O lo mismo que decir que el límite cuando la variación de x tiende a 0 de la función evaluada en x sub 1 más la variación de x menos f de x sub 1. Y todo esto dividido para la variación de x. En este caso, la recta tangente viene a ser este límite. Y siempre necesitamos un punto específico, por eso tenemos este punto x sub 1 y y sub 1, o f de x sub 1. Bien, en este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando nosotros nos da una función, cualquiera que ésta sea, y nos tiene que dar un punto, nos va a dar la gráfica. En este caso solamente de la función, la que nosotros podemos ver aquí en verde. Como estamos hablando de una función cuadrática, justamente se grafica una parábola. Entonces, para determinar la ecuación de la recta tangente, es necesario conocer la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente? Con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Y evaluamos en ese punto. Por eso evaluamos en f de 2. ¿Por qué? El punto, recordamos que es el punto en x y y. Entonces, x es igual a 2. Listo, hallamos el límite que sería la pendiente y eso reemplazamos en la ecuación de la recta para encontrar la recta tangente. Y luego hallamos la recta normal aplicando otra ecuación que vamos a ver a continuación, donde m sub 1 por m sub 2 es igual a menos 1. Es decir, necesito hallar el inverso de esta pendiente. Bien, para conocer un poco más a detalle este tipo de ejercicios, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice que haya la recta tangente, solamente la recta tangente, a esta función en este punto, en el punto P de coordenadas menos 2, 9. Ya, para hacer una aclaración, este punto P tiene las coordenadas X y Y, donde X sería igual a menos 2 y Y sería igual a 9. Entonces, vamos a reemplazar primero en este caso en la definición de pendiente. Pendiente era igual al límite cuando la variación de x tiende a 0, en este caso de f de x sub 1 más la variación de x menos f de x sub 1, todo esto dividido para la variación de x. Esta es la fórmula que no va a cambiar. Entonces, la pendiente m va a ser igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de. Aquí me dice que evalúe la función cuando dentro esté x sub 1, en este caso x sub 1 sería este punto, y variación de x simplemente la expresamos. Es decir, f de la función que tenemos aquí, donde está la x, voy a escribir donde está la x, voy a escribir lo que está en la ecuación, es decir, f de x sub 1, que es igual a menos 2, más la variación de x. Esta en la parte de la x, es decir, al cuadrado, menos el 3 que ya estaba ahí. Solamente donde está la x, reemplazo con x sub 1 más la variación de x. Y esto menos f de x sub 1. X sub 1 ya sabemos que es igual a menos 2. Y todo esto dividido para la variación de x. Listo, entonces m va a ser igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de. Evalúen la función, es decir, me quedaría simplemente en este caso menos 2 más la variación de x al cuadrado menos 3. Ya le quito en este caso la evaluación de la función,
porque ya solo estoy reemplazando los datos. Menos f de menos 2. Ya, este paso lo vamos a hacer aquí aparte. F de menos 2. ¿En dónde tengo que evaluar esto? En la función original que teníamos. La función original era x al cuadrado menos 3. Entonces, ¿dónde está la x? Reemplazo por el menos 2. Es decir, menos 2 al cuadrado menos 3. Entonces, f de menos 2 va a ser igual. Menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. 4 menos 3. F de menos 2 es igual. 4 menos 3, que es igual a 1. Entonces, f de menos 2 ha sido igual a 1. Simplemente reemplazo ese dato. Todo esto dividido para la variación de x. Listo. Voy a resolver ese binomio al cuadrado que tenemos aquí. M es igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de. Voy a resolver este binomio. Menos 2 más la variación de x al cuadrado. El procedimiento me dice. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero, que sería igual a menos 2 por el segundo, que es la variación de x, más el segundo término, es decir, la variación de x al cuadrado. Y luego tengo menos 3 y menos 1, que eso lo vamos a copiar tal cual está. Y todo esto está dividido para la variación de x. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver esas multiplicaciones estableciendo que el límite de la variación de x cuando tiende a 0 es igual. Menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Más 2 por menos 2 es igual a menos 4. Menos 4 por la variación de x es igual a menos 4 variación de x. Y finalmente, más la variación de x al cuadrado. Y luego le voy a expresar nuevamente para resolver después menos 3 y menos 1. Todo esto dividido entre la variación de x, que eso no cambia. Bien, con estos datos ya podemos sumar términos semejantes. Vamos a resolver el límite cuando la variación de x tiende a 0. Mire, puedo sumar 4 menos 3, que es igual a 1, y 1 menos 1, que me quedaría 0. Entonces, eliminé estos términos y ahora solo me quedaría menos 4 variación de x más la variación de x al cuadrado. Todo esto sobre la variación de x. En el numerador me percato de algo. Cuando tengo, en este caso, términos semejantes, yo puedo sacar un factor común. Es decir, lo que se repite entre estos dos factores. Algo que tengan igual. Miren, tenemos la misma variación de x, solo que una está elevada a la 1 y la otra está elevada al cuadrado. Entonces simplemente tomo una variación de x. Y me quedaría menos 4 variación de x dividido por la variación de x. Solo me queda el menos 4. Más, en este caso tengo variación de x al cuadrado dividido para una variación de x. Entonces me quedaría una variación de x nada más. Y todo esto dividido para la variación de x. Solamente sacamos factor común. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo simplificar variación de x con variación de x. Y me quedaría que m es igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de, como ya simplifiqué esto, solo me quedaría menos 4 más la variación de x. Listo. Ahora sí voy a evaluar este límite, es decir, evalúo cuando la variación de x tiende a 0. Me quedaría menos 4 más, como la variación tiende a 0, más 0. Y pues menos 4 más 0 me queda simplemente menos 4. Y ya tengo la pendiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, vamos a utilizar la siguiente ecuación. La ecuación de una recta cualquiera. Y menos y sub 1, que es igual a m por x menos x sub 1. Y vamos a utilizar el punto P de coordenadas x sub 1 y sub 1. ¿Cuál es este punto P? El mismo que teníamos en el ejercicio original. El punto era, en este caso, menos 2 en x sub 1 y 9 para y sub 1. ¿Cuánto vale la pendiente? Solamente necesito reemplazar estos datos. Y sub 1, m y x sub 1.
Aquí tengo m, aquí tengo x sub 1 y aquí tengo y sub 1. Reemplazamos estos datos. Entonces me quedaría y menos y sub 1. Y sub 1 toma el valor de menos 9. Entonces y menos 9 es igual a m. M ya habíamos encontrado que es igual a menos 4 multiplicado por x menos x sub 1. X sub 1, miren, vale menos 2. Ya, no me olvido de este signo. Menos y luego menos 2. Ahora sí voy a resolver estas operaciones. Y menos 9 es igual a menos 4 por x. Menos por menos más x más 2. Sigo resolviendo. Voy a aplicar propiedad distributiva en este caso. Menos 4 por x y menos 4 por más 2. Menos 4 por x es igual a menos 4x. Y menos 4 por más 2 es igual a menos 8. Listo. En este caso, como estamos hallando una ecuación de una recta, debemos despejar la variable y. Le voy a dejar a la y solita en el primer miembro. Y me quedaría. Copio tal cual lo que ya está después del igual, es decir, menos 4x menos 8. Y este menos 9 que estaba en el primer miembro, le paso al segundo. Con el signo contrario, me quedaría como más 9. Entonces, y va a ser igual menos 4x y menos 8 más 9, que es igual a más 1. Y esta sería, en nuestro caso de la función original, la ecuación de la recta tangente. De la recta tangente, obviamente, a este punto original y a la función que era, en nuestro caso, x al cuadrado, a esta función original. X al cuadrado menos 3. Bien, así resolvemos estos ejercicios de la aplicación de la derivada. Bueno, una introducción a esta derivada. Y hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.